Buenas tardes, 18 horas 6 minutos para arrancar esta vuelta completa de viernes con mucho calor, chicos, ¿qué quieren que les diga? Esto se nos está yendo de las manos. 31 grados 4 décimas es la temperatura, 31,9 la sensación térmica, 43% la humedad. Y no les quiero ni decir cómo viene el fin de semana, pero para el lunes se esperan 36 grados. Así que creo que la pelo pincho, más que meternos adentro, se le puede tirar unos fideos, porque va a salir una sopa espectacular de ahí adentro. Por supuesto que va a estar despejado todos los días hasta el martes, que habían anunciado lluvia, pero me parece que no estaría siendo posible. 35 grados se esperan para el martes, 32 para el miércoles y no llueve. No, tampoco. El jueves menos. No. Olvídense de eso que se llamaba lluvia y que a veces nos refrescaba. De lo que no se tienen que olvidar es de algo que les mencionábamos ayer. Ayer mencionamos en la apertura del programa, y hoy podemos decir que esa información se confirmó. Las razones personales, entre comillas, de la salida de Pierrini de la Secretaría de Transporte tienen directa relación con una denuncia que ya casi podríamos considerarla un escándalo, que empieza a tomar volumen y está vinculada, como también decíamos ayer, a una presunta estafa mediante la alteración de datos de la tarjeta SUBE por parte de una importante empresa de transporte público del área metropolitana de Buenos Aires, que ya podemos decir también públicamente, porque se supo, es la Nueva Metropol. Seguramente ustedes la conocen, ven ahí, y no solamente incluye a la empresa Nueva Metropol, ese grupo, por ejemplo, la empresa Sargento Cabral, que también la verán por ahí, pertenece al mismo grupo. Este grupo económico pertenece a la familia Vygotsky y obtuvieron, según la denuncia, 30.000 millones en subsidios mediante la alteración de validaciones en el sistema de la tarjeta SUBE. ¿Qué hacían? Cambiaron el sistema de tramos y cambiaban tramos más cortos por tramos más largos, como si la gente viajara tramos más largos. Claro. Como el sistema de consideración de los subsidios varió con una resolución de la Secretaría de Transporte y se empezó a considerar el volumen de los subsidios a partir del combustible que se gasta por los kilómetros recorridos y la cantidad de pasajeros que viajan en esos tramos, esta empresa se benefició, digamos, o se supone que se benefició espuriamente de esta manipulación. Fueron 4 de las 5 cámaras empresarias del transporte metropolitano las que presentaron una denuncia el 26 de diciembre pasado en la propia Secretaría de Transporte, advirtiéndole a Pierrini de esta situación que venía sucediendo desde hace, según estas mismas cámaras, unos 10 meses, y le reportaba a la Nueva Metropol unos 3.000 millones de pesos mensuales. Ante la falta de la respuesta oficial, no tuvieron ninguna respuesta, volvieron a reiterar la denuncia la semana pasada, nuevamente por vía administrativa, pero un día después, el titular de la asociación Arco Social, Alejandro Díaz Pascual, presentó una demanda penal contra Luis Caputo y contra Pierrini por presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte del área metropolitana. Según la denuncia de las cámaras empresariales, Díaz Pascual sostuvo que la omisión funcional de las autoridades había permitido, como mencionábamos recién, a la Nueva Metropol obtener un beneficio indebido de alrededor de 3.000 millones mensuales durante gran parte del año pasado. Es ante estas denuncias, de las que toma conocimiento Caputo, que junto a Karina Milei tratan de crear lo que podemos decir un cortafuego y echar a Pierrini, de modo que la denuncia corte ahí y no siga ascendiendo en la escala de poder de la Casa Rosada. Es difícil pensar, de todas maneras, que prácticamente un mes después de la primera denuncia y habiendo entre los denunciantes o entre los señalados por la Nueva Metropol que estaban detrás de esta denuncia, la empresa Dota, muy cercana al gobierno de Javier Milei,
Caputo y las autoridades de la Secretaría de Transporte no tuvieran conocimiento o estuvieran ignorando totalmente que esto estaba pasando. Estamos hablando de mucha guita, 30.000 millones de pesos. Sacar a Pierrini claramente fue un intento de impedir que estas denuncias siguieran escalando. Veremos qué es lo que sucede judicialmente cuando se levante la feria, hecho que va a suceder en pocos días, porque en el gobierno por ahora todos miran para el costado, lo señalan a Pierrini y dicen, yo no fui. Mejor seamos nosotros los que ponemos esta cumbia y decretemos el inicio del fin de semana en la 530. Damas gratis para arrancar la vuelta completa. ¿No te gusta la cumbia? Tomá. 11 3200 0530, la línea de comunicación. Ya les aviso que se vayan preparando porque en la segunda hora es viernes y siempre tenemos alguna cosita para ustedes. No van a ser vinos, porque si no van al final a decir que lo único que hacemos acá es promover el alcoholismo, cosa que es absolutamente falsa. Así que hoy no hay vinos. La temporada de teatro está media como sin empezar, arranca recién en febrero. Pero de todas maneras les vamos a traer de regalo un cacho de cultura. Así que prepárense para después de las 19:10, 11 3200 0530, mandar mensaje y mientras tanto, por supuesto, mandarnos lo que quieran al 11 3200 0530, comentarios sobre el programa, sobre la tarde, sobre la cumbia que sabemos que a muchos les encanta, o sobre el tema que les interese decirnos qué piensan, qué están sintiendo con esta ola de calor que si les resulta molesto hoy, prepárense para la semana que viene porque va a ser terrible.
nosotros nos vamos ya cuando son las 18 horas 15 minutos a la primera comunicación de la tarde. Tenemos del otro lado de la línea al diputado nacional del Partido Socialista por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo, Walter Pedraza, te saludan. ¿Qué tal, Víctor, Walter? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muy bien. Buenas tardes. Gracias por recibirnos. No, por Esteban, es como siempre un gusto hablar con vos. Ayer te digo que nosotros mencionábamos acá en el programa que en el marco del foro de Davos, Donald Trump había concretado su idea de convocar a la conformación de esta suerte de Consejo de la Paz por Gaza, que nadie tiene demasiado claro qué es. Y la verdad que el primer comentario es que la respuesta fue bastante floja, ¿no? Salvo los países que tienen digamos, intereses geopolíticos o de algún otro tipo económicos vinculados directamente a la zona, el resto son, bueno, algunos ni siquiera reconocidos por la ONU, como Kosovo, ¿no? Pero bueno, sé que a vos te preocupó este tema, a vos y a otros diputados, y están pidiéndole al canciller que se presenta en el Congreso para dar explicaciones respecto a la integración de Argentina a este Consejo de la Paz. La verdad que nos preocupa no solo el sentido que tiene este Consejo de la Paz, que no es otra cosa que el club de los amigos de Donald Trump, porque básicamente los países que ha logrado convocar son todos países, casi ninguno te diría de relevancia internacional, salvo Estados Unidos, Rusia, que aún no se sumó, y eventualmente Israel. El resto de los países son países de poco peso geopolítico, por eso tal vez Argentina ahí gana un posicionamiento. Es un consejo que tiene su estatuto a imagen y semejanza de Donald Trump. Él lo arma, él lo funda, él es el único socio permanente, él define quién se queda y quién se va, él decide qué temas se tratan, y obviamente tomándose de una resolución de la ONU que tenía otro sentido, que tenía que ver con una intervención para la paz en Gaza, se arma este consejo que ahora amplía su temario y que, bueno, es complejo porque ha dicho del propio funcionario del Departamento de Estado norteamericano, un organismo paralelo al Consejo de Seguridad de la ONU. Paralelo en el sentido de que creen que el Consejo de Seguridad de la ONU ha fracasado hasta ahora en desactivar los conflictos internacionales, y un presidente que tiene 7 guerras activas en el mundo, 7 conflictos militares, va a ver ahora si desde este Consejo de Paz logra desactivarlos. Y hoy había una nota muy interesante de Tuni Coleman en página 12, cuenta todos las peripecias que tuvo que hacer la Cancillería para evitar eventualmente que este Consejo de Paz o la integración al Consejo de Paz pase por el Congreso, porque básicamente todo lo que tiene que ver con la política exterior de la nación es facultad del Congreso. ¿Y puede evitarlo? Bueno, aparentemente le encontraron una vuelta administrativa donde no lo consideran un organismo internacional, pero la verdad que es irregular. Por eso nosotros queremos que venga Pablo Quirno al Congreso a dar explicaciones. Se habla de una cuota de membresía de $1.000 millones. Uh-huh. Está Argentina en un contexto de ajuste y donde todo el tiempo el gobierno machaca con que no hay plata. ¿Va a pagar esos $1.000 millones o no los va a pagar? No sabemos cuál es el carácter jurídico, la naturaleza jurídica de este Consejo de la Paz. Es un organismo oficial de Naciones Unidas, depende del Tesoro norteamericano, es una ONG que preside Donald Trump. Bueno, no está claro el estatus. Ni que hablar luego de la presentación específica del plan de reconstrucción de Gaza, que es cuanto menos, y creo que estoy siendo generoso, es frívolo, ¿no? Una idea de una negocio inmobiliario. Negocio inmobiliario y algo parecido a Las Vegas o a Dubái en el mar Mediterráneo. La verdad que en una región que vive hace tantas décadas una tragedia humanitaria y una crisis tan grande, pensar que ahora esto se resuelve con edificios con formas de conos y yates y negocios inmobiliarios es realmente prácticamente tomarle el pelo al mundo, ¿no? Que ve con enorme preocupación como el conflicto en Medio Oriente se sigue llevando vidas y que nos queda cada vez más lejos la paz. Así que creo que hay muchos elementos para encender luces de alarma, y por eso hemos pedido que venga el canciller, hasta tanto
tengamos algo más de información, después veremos si se puede avanzar en algún otro tipo de iniciativa, ¿no? Esto lo que muestra es el alineamiento del gobierno con la política norteamericana. No hay crítica, no hay duda, no hay ningún tipo de matiz, es lo que diga Donald Trump. Y lo peor, que es lo más grave, es que no es un acuerdo entre países, porque uno puede entender un alineamiento geopolítico entre distintas naciones, por eso participan los congresos de los países y esto se plantea como una política de Estado. En este caso es una amistad entre Donald Trump y Javier Milei, que lo único que sabemos y tenemos la certeza es que en algún momento dejan de ser presidentes de Argentina y de Estados Unidos. ¿Y qué queda para el resto para el país, ¿no? Para el pueblo, cuando finalmente todo esto se resume a una relación personal que obviamente tiene fecha de vencimiento? Esteban, lo único, en principio parece que lo único que está claro es que Donald Trump lo que pretende es seguir presidiendo este Consejo de la Paz, aun cuando deje de ser presidente de los Estados Unidos. Bueno, claro. Eso fue lo que dijo. Claro, ese es uno de los temas, ¿no? Él se arroga no solo el carácter de miembro fundador, sino se arroga el carácter de miembro permanente, más allá de su presidencia. Lo que pasa es que, primero, por la estatura de los países que participan, ninguno de los países relevantes del concierto internacional, por fuera de Estados Unidos, Israel y Rusia. Rusia hay que ver todavía, ¿no? Bueno, Rusia no adhirió, hay una expresión de que supuestamente adheriría, tiene ahí un delegado que es Lukashenko de Bielorrusia, que velará por los intereses de Putin, pero la verdad es que China no está, Alemania, España, Italia, Francia ya han expresado que no van a estar. Canadá ha sido desinvitado por Donald Trump, así que obviamente Canadá tampoco va a estar. La mayoría de los países europeos, la Unión Europea no va a estar presente allí. No se ve que Sudáfrica, por ejemplo, vaya a estar. Brasil en nuestra región no está, solamente Argentina y Paraguay de Latinoamérica están presentes allí. Entonces es un club y una red que tiene cierta fortaleza siempre y cuando siga siendo presidida por el presidente de los Estados Unidos. Cuando Donald Trump deje de ser presidente de los Estados Unidos, pierde total importancia, relevancia e interés para los países ser parte, ¿no? Así que es de corto aliento esto, y la verdad que no se termina de entender por qué Argentina se juega con una posición supuestamente a favor de la paz y para construir la paz, aparte con países que en el 80% de los casos son regímenes autoritarios o autocráticos, no son democracias plenas, ¿no? Sí. Yo te diría que coincido bastante con lo que vos decís, que salvo los países que tienen intereses vinculados directamente a la región, y que hay algunos ahí que son importantes, pero creo yo que si lo hubiera convocado China, también hubieran dicho que estaban, como Arabia Saudita, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes, Pakistán, porque por su relación con Palestina, con Israel, con Gaza y sus posiciones geopolíticas y sus acuerdos estratégicos, necesitan estar ahí. El resto son hasta economías prácticamente insignificantes. Sí, Europa lo totalmente. único que pudo conseguir fue Bulgaria y Hungría, nada más. O sea, el país más pobre de Europa, Bulgaria y Hungría, que bueno, Orbán, que es un hombre que está un país alineado con Rusia y con en ese tablero geopolítico, al menos como lo piensa Trump, es área de influencia de Rusia y área de influencia de Estados Unidos. Exacto. Bueno, pero supongamos que Argentina pone los $1.000 millones que se supone que hay que poner. ¿Está claro quién va a administrar esos fondos? ¿Qué objetivos tienen? ¿Quién resuelve en qué cosas se aplican y qué no? Primero que obviamente la reconstrucción de Gaza y la paz en Medio Oriente no se van a lograr con $1.000 millones por cabeza en esa romana que han hecho para el Consejo de la Paz, ¿no? Esto la verdad que es el primer elemento. Ahí va, estamos hablando de otros montos y eso no alcanza para nada. En segundo lugar, al no conocer la naturaleza jurídica de este Consejo de la Paz, no sabemos quién administra, a quién hay que pagarle, o quién recauda. El Tesoro de Estados Unidos, recauda Trump personalmente, recaudan sus empresas. Recordemos que Trump es un presidente que ha incrementado su fortuna personal en $1.400 millones a partir
del uso de sus influencias e información privilegiada por parte de él, por parte de su hijo, por parte de su cuñado, desde que asumió la presidencia de Estados Unidos. Entonces, eso tampoco queda claro. Y eventualmente también nos expone como parte del alineamiento acrítico de Argentina con Estados Unidos y con Israel en un momento de tensión internacional, y con los antecedentes que tiene Argentina. Tenemos 2 atentados en los años 90 que han marcado fuertemente a nuestro país, en la Embajada de Israel y la AMIA. Bueno, ¿a qué nos está exponiendo también este juego que termina siendo Milei, que no es otra cosa hoy que sacarse una foto con Donald Trump y sentirse relevante en ese marco de irrelevancia que tiene hasta ahora este Consejo de Paz? Uh-huh. Cuesta encontrarle cuál sería el papel de Argentina dentro de este foro, ¿no? La verdad que Argentina no tiene, entiendo que tiene más que ver con intentar poner una pata en el sur global. Obviamente la posición de Argentina es estratégica. Para Trump ahora quizá no tanto, porque hay varios gobiernos de la región que han ido girando hacia la extrema derecha, pero hasta no hace tanto era uno de los pocos países relevantes de la región con los cuales contaba Trump. Por eso también el apoyo, el acompañamiento y el sostenimiento del gobierno de Javier Milei previo a las elecciones. Después, obviamente, hay cuestiones que tienen que ver con nuestra posición geográfica. Esta noticia que nos ha sorprendido negativamente y que creo que tiene que generar una reacción más fuerte del arco democrático, de haber intervenido el puerto de Ushuaia. Uh-huh. Y se habla de posibles vinculaciones e impacto, incidencia de Estados Unidos en ese puerto, que es estratégico para la misión antártica y para la posición en el mundo. Bueno, a Estados Unidos le sirve muchísimo estar allí en tener una pata ahí de la mano de un gobierno aliado. Veremos si efectivamente esto después se concreta o no. Por ahora son anuncios, son sospechas, son... Claro, hay analistas que dicen eso, ¿no? Que posiblemente Argentina pueda sustituir el dificultoso aporte de $1.000 millones que no cuenta con esos fondos con una facilitación o una posible cesión de por lo menos parte del puerto de Ushuaia a Estados Unidos, ¿no? Así es, sí. Bueno, no lo descartemos, porque la verdad es que también recordarán ustedes aquella visita de la general Laura Richardson, sí, del Comando Sur, que cuando se cantaron los himnos argentinos y de Estados Unidos en Ushuaia. Bueno, hay antecedentes de todo tipo, así que nada por descartar. Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, que tengan un fin de semana. Un abrazo muy grande. Era Esteban Paulón, diputado nacional del Partido Socialista de Santa Fe, comentando con nosotros esta adscripción de Argentina al Consejo de la Paz por Gaza, promovida por Donald Trump. Hoy justamente ha hecho conocer su hijo esto que nos decía Esteban, nosotros lo vimos también, la presentación de... como si fuera parte de una zona turística para multimillonarios, la nueva Franja de Gaza, lo que planean para la Franja de Gaza. Veremos qué es lo que sucede. Ahí dentro de ese grupo hay actores que no tienen una buena relación con Israel, por no decir una muy mala relación con Israel, y tienen intereses geopolíticos estratégicos muy importantes en la zona. Veremos qué es lo que sucede, si esto tiene algún futuro o no, o simplemente es un intento de armar un negocio de Donald Trump que quizás no le salga tan bien. Y veremos también si el canciller o alguna autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores se presenta en el Congreso y da las explicaciones de por qué Argentina suscribió este acuerdo sin pasar por el Congreso y sin tener demasiado claro incluso quién va a administrar y cómo funcionaría este supuesto consejo. Antes de irnos a la tanda, Walter Pedraza, ¿me tirás una del deporte? ¿Cómo estás, Víctor Mastrangelo? Bien, arrancó en el día de ayer, la primera fecha arrancó este torneo que, paradójicamente, en una reunión de comisión directiva en Penumbras, dictaminaron que había amnistía, así que Estudiantes pudo jugar con
los jugadores que dieron el espaldarazo. Arrancó, como te decía, en el día de ayer, va a continuar hoy, en un ratito a partir de las 7 de la tarde, en el Pedro Videgaín. Van a estar jugando San Lorenzo y Lanús, y Independiente Estudiantes de La Plata a las 20, 22:15 Independiente Rivadavia, Mendoza, Atlético Tucumán. Mismo horario para Talleres de Córdoba, Newell's Old Boys de Rosario. En un ratito te voy a contar el futbolista de Estudiantes que lo bajaron de la concentración y que se tiene que ir a pasitos nomás, cerquita de donde va a estar jugando hoy. ¿Cerquita de donde va a estar jugando hoy o cerquita de donde el es barrio Estudiantes? donde te va a estar jugando hoy? Va a terminar. No se muda dentro del bosque, digamos. No se convierte en un lobo. No, en un pisero se va a convertir. Mira vos. Bueno, 18 horas 31 minutos, nos vamos a la primera tanda. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! Como dice cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530.
Sacame de acá, te lo pido, por favor. Me quiero ir, dijo uno. Sacame de esto. Me Tirá quiero ir, un salvavidas, claro. Por supuesto que hoy no nos olvidamos que hoy es el Día Nacional del Músico, en homenaje al Flaco Spinetta. Hoy estaría cumpliendo años el Flaco Spinetta. Y bueno, y es una forma de simbolizar el legado que dejó uno de los grandes músicos contemporáneos de la Argentina, representando también a todos los grandes músicos que han existido en diferentes géneros a lo largo de la historia en la República Argentina, un país prolífico, ampliamente prolífico en materia musical en distintos géneros. Pero bueno, cada 23 de enero se celebra, como hoy, el Día Nacional del Músico, en reconocimiento a, sin duda, quien fue la figura más influyente del rock nacional en la Argentina. Tenemos, por supuesto... Ahí está. Ahí está. Por favor, me lo pido. Ahí está. Día del Músico. Día Nacional del Músico. El Flaco Spinetta sonando en la 530. Más o menos. Ahí vamos combinando. No se enojen. Viendo la tumba, pueblo. Los queremos a todos. Mucho cheque dando vuelta, ¿eh? Y no acá. En las empresas de transporte, parece. Buenas tardes, Víctor, Walter. ¿Manuel está o sigue de vacaciones? Manuel está con fiebre. No debe haber una cosa más jodida que una gripe de verano. Sí. Nada más incómodo que tener fiebre con 34 grados de temperatura a tu alrededor. Bueno, eso es lo que tiene Manuel. Así que por este viernes no lo tenemos, pero la semana que viene seguramente sí va a estar acá, junto con Andrea, que también se va a reincorporar al staff. Javier de Congreso dice, es una vergüenza, pero indignado lo dice. Es una vergüenza, hijos de... que ensucien el Día del Músico con estos sonidos horribles. Para Javier de Congreso. Indignado está. Y tiene razón. Yo también estoy indignado. Un mensajito más y nos vamos a la nota. No lo dañen más a Mastrangelo, dice. ¡Carajo! Buenas tardes, gente linda. Gracias, Gabriela, por defenderme de estas cumbias que nos atacan violentamente. Son cosas del Dr. Mayo. 18 horas 39 minutos. Vamos a recibir ahora en la vuelta completa a Andrea Elgar. Andrea es coordinadora del área de discapacidad de Tres Arroyos, y en Tres Arroyos está pasando algo muy grave que fue denunciado por el municipio. En principio, lo que se supo es que la concejal Franca Grippo Harrington, concejal de La Libertad Avanza y además que controla otros organismos del Estado en esa zona y en Bahía Blanca, habría hecho uso ilegítimo, por supuesto, del padrón de la Agencia Nacional de Discapacidad para hacer campaña electoral en las elecciones legislativas de este año pasado. Andrea es una de las denunciantes y nos gustaría que nos ampliara respecto a qué fue lo que hicieron, comandados por Grippo Harrington, la gente de La Libertad Avanza con el padrón de la Andes. Hola, ¿qué tal? Andrea, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Walter Pedraza te saludan. Hola, Walter y Víctor, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, lo que nosotros presumimos a partir de la difusión de unos chats que se atribuyen a Franca Grippo Harrington, que es concejala de Bahía Blanca, y que, como ustedes señalaban, también tiene algún tipo de poder sobre PAMI y sobre ANSES, al menos en la zona de Bahía Blanca, que podría incluir también eventualmente a Tres Arroyos. El 9 de enero pasado se difunden chats en los cuales ella señala o dice tener en su poder un padrón de Incluir Salud. Incluir Salud es el seguro de salud que Andis asigna a los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.
una palabra que hemos escuchado mucho durante el último 2025, y que los distribuiría, pero en mano, por tratarse de información reservada, entre quienes participaran de la inauguración en Tres Arroyos. Esto dicen los chats que se filtraron el 9 de enero, y charlando con periodistas de Bahía Blanca, más cercanos al territorio, es decir, más conocedores por ahí de intríngulis internos que a lo mejor a mí se me escapan, porque la verdad es que la interna de La Libertad Avanza no me interesa, mi trabajo está relacionado con los derechos de las personas con discapacidad. Lo que me indicaban es que hay tal revuelo interno en La Libertad Avanza de Bahía Blanca y alrededores, que quienes filtraron estos chats son los mismos libertarios, o sea que es muy probable que sean veraces. Bueno, lo que Franca Grippo Harrington prometía un 17 de junio del año 2025 era que a quienes fueran a la inauguración en Tres Arroyos les iba a entregar en mano este padrón que tiene información sensible que por supuesto solo pueden tener a su disposición quienes gestionan prestaciones vinculadas a discapacidad, no dirigentes políticos de cualquier otro sector, digamos. Ajá. Bueno, 3 días después de eso, el 20 de junio de 2025, efectivamente se produce la inauguración del local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, viene Franca Grippo Harrington y toma contacto con los dirigentes locales de La Libertad Avanza. Entonces nosotros lo que le hemos pedido al fiscal, digamos, haciendo 2 más 2, ¿será que es 4? Es si efectivamente, tal como lo prometió en esos chats, lo repartió cuando se produjo la inauguración. Esto es lo que hemos denunciado, porque ¿qué dice el artículo 157 bis del Código Penal argentino? Ya a priori viola la ley contar con datos reservados sobre las personas, incluso independientemente del uso que se haga sobre ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pretendemos que se identifique si realmente, mientras nuestros vecinos, porque hay un agravante a toda esta situación, en esa misma época, y esto los libertarios lo usan como excusa para reconocer de alguna manera que tenían esos datos, en esa misma época se estaba haciendo una auditoría de pensiones no contributivas de personas con discapacidad que fue especialmente cruel. No sé si ustedes están al tanto, pero quiero contarles rápidamente. Contanos cómo fue ahí, porque tenemos información de cómo fue en otro lado y fue realmente de una crueldad absoluta. Bueno, acá fue bastante moderada, digamos, porque tuvimos la suerte de que contrataron una médica muy joven de acá de Tres Arroyos, que tuvo varias contemplaciones, no quiero comprometer lo que fue su trabajo, pero, por ejemplo, no cerraba la asistencia hasta que no terminaba todo el periodo de relevamiento, digamos, de auditoría, porque podía pasar que la gente se enterara o que le llegara la carta incluso después de la fecha de convocatoria. Entonces tuvo gestos, digamos, amables, contemplativos para con la gente, y eso sirvió para que fuera un poco más suave que lo que fue en otros lugares. Pero lo que sí hubo fue los problemas que hubo en muchos otros lugares, que es que a mucha gente le llegaba la carta a domicilios donde hacía 15 años que no vivía, y para eso, tanto quien les habla como otros responsables de discapacidad de los 135 municipios bonaerenses, pedimos en varias oportunidades tener un padrón de citados, porque nosotros sí podíamos tener ese dato, porque de esa manera podíamos acompañar a los beneficiarios, y aquel que llegara desesperado, porque además la carta documento, si la había recibido un familiar tuyo que también tenía discapacidad, decía, ojo que usted si no se presenta pierde la pensión. La gente llegaba desesperada, decir, ¿por qué no me llegó a mí? ¿Me habrá llegado a otro domicilio? ¿Cómo hago? Encima contrataron un correo privado, uno iba al correo privado y en el correo le decían, no tenemos ningún listado nosotros. Y las cartas que no pudimos entregar ya las devolvimos a Buenos Aires. Entonces, nada estaba exento de cierta perversidad respecto de la situación vulnerable de las personas a las que nos referimos, que creo que ustedes pescan muy bien, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Entonces, si en ese mismo marco había gente que estaba alegremente repartiéndose el listado para hacer proselitismo, yo quiero que el fiscal lo averigüe. O sea que a ustedes... Y que eventualmente lo sancione. Ustedes que
tenían una función específica en el tema de discapacidad y que podría ser de utilidad para los discapacitados, que estaban siendo, digamos, ¿cómo es que se dice? Sí, retesteados, a ver si realmente eran discapacitados o no. Ustedes no lo tenían, pero ellos para hacer campaña electoral, sí. Y es lo que queremos saber. Por lo pronto hay un chat ahí que le atribuyen a esta señora Grippo Harrington, que ella dice que lo tenía. Bueno, que el fiscal nos diga si lo tenía. ¿Y qué hizo con él? ¿Quién es Grippo Harrington? ¿Tenés conocimiento vos respecto a...? No la conozco mucho, pero sé sí que es joven, origen, rica y estanciera, digamos. Como la película. Claro, bueno, algo así. Sí conozco su origen. Su origen tiene que ver con el PRO, es decir, que entró a la Libertad Avanza por la puerta por la que entró el bullrichismo y toda esa camada, digamos. En principio sus referencias políticas son justamente de un sector del PRO, donde hay justamente varios productores agropecuarios y gente de esta zona, su familia, no sé si materna o paterna, están relacionados con la sociedad rural también. Así que bueno, más o menos encaja en el molde. Respecto a la denuncia, ¿la presentaron ustedes, la presentó el municipio, la presentan en conjunto con el intendente? La presentamos, yo soy la coordinadora del área de discapacidad del municipio. Así que los denunciantes somos, bueno, el burro adelante, yo, digamos, y mi superior, que es el secretario de Desarrollo Social. Correcto. Nosotros fuimos los denunciantes. Y ahora hay feria. Por lo tanto, ¿que tienen que esperar que termine la feria o ya tuvieron alguna respuesta? Ya le asignaron un número de investigación penal preparatoria. Ustedes por ahí tienen un sistema penal diferente en la ciudad autónoma al que tenemos los bonaerenses. Esto empieza con lo que se llama la etapa de instrucción de la investigación penal preparatoria. Es decir, que el fiscal va a tomar algunas medidas de prueba que van a tener control jurisdiccional a través de lo que es el juzgado de garantías. Y bueno, y ahí veremos qué es lo que pasa. Ya por lo pronto le asignaron un número de investigación penal preparatoria, esto es, la fiscalía tomó la denuncia y al asignarle un número se supone que va a hacer algo, digamos. Que algo va a mover. Algo va a suceder. Te hago una pregunta que quizás no tengas conocimiento y bueno, me decís directamente, no lo sé. Trascendió también que en uno de esos chats esta señora, Grippo Harrington, hablaba de la posibilidad de colar gente en ANSES a través de una empresa de limpieza Lincer, es decir, repartir empleos en ANSES y PAMI a través de esta empresa como, digamos, parte de la campaña electoral, como parte de las prebendas electorales. ¿Hay alguna información de eso que esté circulando en la zona, en Bahía, en Tres Arroyos, o no tienen conocimiento ustedes? Hay bastante ruido en otros distritos de la sexta sección, que es una extensión territorial y poblacional muy grande. Porque nosotros estamos a 200 y pico de kilómetros de Bahía Blanca y sigue todavía la sexta sección, son 20 distritos, de manera tal que yo, por ejemplo, acá no me consta que se hayan producido ingresos en ANSES a través de una empresa de limpieza. Sí, lo que te puedo decir, pero que eso es absolutamente normal, cuando cambia un gobierno nacional o provincial, las dependencias nacionales y provinciales cambian de jefatura porque esos gobiernos ponen a gente de su confianza. Sí, ¿no? Eso es absolutamente normal. Pero bueno, en este caso ocurrió lo mismo, pero lejos de haberse hecho a través de una empresa de limpieza. Pero hay mucho ruido con respecto a eso y esto me lo fui enterando gracias al recorrido que fui haciendo por los medios bahienses que me entrevistaron entre ayer y hoy. Sí hay mucho ruido en esa zona, de Bahía Blanca para el sur, para el lado de Villarino, Cerri, bueno, en esos lugares hay como un poco de ruido en relación con algunas designaciones que podrían llegar a estar flojitas de papeles, pero no me consta a mí porque no, realmente es muy grande la sexta. Es otra, ¿no? Sí, es grande la zona, insisto, mi preocupación es lo que pudiera haber pasado acá con estos datos de esas personas con discapacidad de desarrollo.
Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Era Andrea Elgar, coordinadora del área de discapacidad del municipio de Tres Arroyos, hablándonos de la denuncia que se realizó contra Franca Gripo Harrington, es una concejal de la Libertad Avanza de Tres Arroyos, cuando se dieron a conocimiento público una serie de mensajes de WhatsApp donde Gripo Harrington hablaba de que pretendía hacer uso del padrón de la Agencia de Discapacidad para hacer territorio, era la palabra que usaba la concejala, durante la campaña legislativa del 2025. Esta muchacha responde a Sebastián Pareja, por supuesto, y estos padrones finalmente se entiende que se repartieron, como decía el chat, en la inauguración del local de la Libertad Avanza, y se entiende que la denuncia proviene de adentro mismo, porque hay, digamos, capturas de pantalla de estas comunicaciones, y una captura de pantalla la puede hacer alguien que participaba de ese chat, no alguien de afuera. 18:52. Tirame otra del deporte, Walter Pedraza. Gil, Herrera, Romagna, Hernández, Rodríguez, Peruzzi, Tripicchio, Ceruti, Giuli, Reale y Alexis Cuello. Los de la mañana Juve, Lozada, Guidara, Izquierdos, Canales, Saya Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardoso, Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrero y Rodrigo Castillo, los que a partir de las 7 de la tarde le dan continuidad a esta fecha número 1 del torneo argentino. Hacemos una penquita ahí. Un resultado, tírame. ¿Un resultado? Sí. Empatan en 0. 0-0. Bueno, no te la has jugado demasiado. No. Walter Pedraza. Primer partido, vienen los dos de la pretemporada. ¿Tanto gordito? Tanto gordito. Comieron mucho asado. Hola, compas. El padre del... Vamos a decirle presidente. Acá dice otra cosa. ¿No está involucrado en el curro de los bondis? Me extrañaría que se lo perdieran. Él tenía empresa de transporte, tenía una participación en Dota. Dota parece como parte de los denunciantes de esta situación, pero además él ya se había desprendido hace tiempo de esto, así que en principio la verdad que no tenemos información de que haya algún vínculo. A mí me dolió mucho la muerte de Spinetta. Cuando veo que la cumbia avanza, pienso que tuvo suerte en irse antes de esta época ominosa. Dice Javier de Congreso, que les digo en serio que estaba indignado, y sigue indignado. Mario nos dice, que se mejore Manuel. Dice, solo falta que le pasen el feliz cumpleaños cantado por el gato. No, porque... No, sobre el flaco solamente respeto y admiración. Nos mandan, acá un flyer o algo de Facebook. La interesa que le dan sus comisiones en este mensaje a la periodista despedida de C5N, y nos mandan un videíto, después lo vamos a ver, no sabemos todavía bien de qué se trata. Hola Víctor y Walter, estoy en casa en La Plata. Hoy me pude venir más temprano del laburo en Cava y me estoy sacrificando. Piletazos, mate, con bizcochitos con azúcar negra y lo mejor, el Big Mastrangelo. Eso soy yo. Por la radio de las madres. Todo inmejorable, hasta la cumbiamba impiadosa de Diego Mayo. Hoy es un día espinetiano, por lo cual de mínima algo de almendra y o pescado, ya lo pasamos. Aguante Víctor, que ya va a recuperar la compañía de Recupero. Esperemos que sí, el lunes. ¡Cuac! Dice Claudio desde La Plata. Tenemos alguna información para compartir con ustedes, y la verdad que a pesar de ser viernes no son buenas las noticias, porque ustedes lo saben, nos escuchan habitualmente, venimos realizando una suerte de actualización de lo que viene ocurriendo con el tema del empleo, quizá una de las cosas que más preocupan a los argentinos, porque la caída del consumo, cuando el mercado interno es un componente tan fundamental de la economía del país, el 70% del PBI argentino es el mercado interno, obviamente que si cae el consumo, esto repercute inmediatamente en el empleo. Si a esto le sumamos la apertura indiscriminada de importaciones, no de bienes para producir, no de máquinas, sino de productos terminados, en general de textiles o de baratijas, la cosa se complica aún más. Esto lo está sufriendo, por ejemplo, la empresa Cocot,
una empresa que se dedica a la lencería. textil de lencería, Sí. que lamentablemente despidió a 140 de sus trabajadores. Además les adeudan salarios. Dicen los trabajadores de Cocot que ganan 600.000 pesos por mes por 9 horas de trabajo, que les están adeudando bonos y algunos les adeudan incluso parte de los salarios. Esta fábrica está en la zona de Parque Chas, acá en la ciudad de Buenos Aires. Veremos cómo se puede resolver, pero por supuesto es mayúscula la preocupación y toda nuestra solidaridad con los trabajadores de Cocot despedidos. Son 140 puestos de trabajo. Ya vieron que pasamos de la etapa donde se perdían 1 o 2 empleos, que quizás para la estadística no son demasiado, para esas personas es todo perder su trabajo, porque cerraba un comercio de barrio, cerraba una tiendita, cerraba una mercería. Después empezaron a cerrar, empezó un poco más grande y allá hablábamos de 10, de 25, de 30, de 40, de 50, suspensiones, empleos, retiros voluntarios. Bueno, ahora ya estamos hablando de empresas que despiden a 140 trabajadores de un saque, y no es el único caso. Por ejemplo, nos vamos al interior, en La Pampa, hay 300 trabajadores suspendidos del frigorífico General Pico. Suspendió durante enero a su planta completa de 300 trabajadores, les pagó solamente una suma de 500.000 pesos, les entregó la carne semanal, el bolsón de carne semanal que les corresponde, pero la mayoría de los trabajadores atraviesa una profunda incertidumbre laboral respecto a lo que pueda pasar en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque este frigorífico que faenaba, no en su momento de mayor esplendor, ahora cuando la cosa ya estaba más o menos 600 cabezas diarias, pasó a faenar 50. Y además de esto, le debe 9.000 millones de pesos al Banco de La Pampa y le cortaron la luz por falta de pago, lo que hace pensar que es bastante difícil que en el corto plazo el frigorífico General Pico vuelva a funcionar, ¿no? Más cuando estamos hablando, o sea, ¿y con cuántos trabajadores puede volver a funcionar? Estamos hablando de que bajaron de 600 cabezas diarias de faenado a 50. Una locura. A 50. Bueno, lógico, es la caída del consumo que se ve en productos indispensables de la mesa de los argentinos. Pero la realidad es que los argentinos ya no pueden consumir carne como lo hacían hace 3 años atrás. Ese gobierno de Alberto Fernández que tanto se critica y en algunas cosas con razón. Bueno, hoy el argentino medio está consumiendo 10, 15 kilos menos de carne por mes. Porque pasamos de pagar el asado, no sé, 1.800, 2.000 pesos, la verdad no me acuerdo de memoria cuánto estaba el kilo de asado en el gobierno de Alberto Fernández, pero no pasaba de ahí. Póngale, exageremos, 3.000 pesos. Está 20 lucas un kilo de asado, 18 lucas un kilo de asado. Y los sueldos no se multiplicaron por 6. Es más, en muchos casos la gente perdió el trabajo, o sea, se multiplicaron por 0. Te quedaron sin ingresos. Entonces la situación es desesperante y se empieza a ver todos los días un poco más con los despidos. Nosotros venimos, ustedes si nos escuchan diariamente lo saben, haciendo un reconto de lo que se conoce día a día en la pérdida de fuentes laborales, en la pérdida de trabajo concreto, genuino, con valor agregado, que lo sustituyen o por una changa más o menos disfrazada de empleo, como puede ser una aplicación, que no deja de ser medio eso, un rebusque para el que no tiene más remedio que recurrir a eso, o para rellenar el sueldo si todavía tiene trabajo, o directamente a trabajar en condiciones desesperantes. Sumado a esto, el aprovechamiento que hacen las empresas de esta situación, que tratan de imponer una reforma laboral de hecho con falsas declaraciones de situación de crisis, de emergencia de crisis, para tratar de desprenderse de sus trabajadores, pagando la menor cantidad de indemnizaciones posible y, si pueden, pagando nada. 4.000 pesos el kilo de asado. 4.000 pesos estaba el kilo de asado. Bueno,
Pasamos de 4.000 a 20. Se multiplicó por 5 el precio. Dígame a quién se le multiplicó el sueldo por 5, a quién se le multiplicó la jubilación por 5, 500% desde el 2023 al ahora, a fines del 2025, que fue cuando la carne llegó a estos precios exorbitantes. Entonces, se entiende perfectamente por qué un frigorífico que se dedica al mercado interno pasa de faenar 600 cabezas diarias a faenar 50. No le venden carne a nadie. 19 horas, 1 minuto. Esperen que estoy intentando actualizarles la temperatura y recordarles 30 grados 9 décimas. Un poquitito, no lo digas más. Un poquitito se acomodó. Bajó 1 grado. No es lo un digas montón. más. Es un montón. Nos querés arruinar el fin de semana, Mastroni. Cuando volvamos de la media vuelta, tenemos libros para ustedes. Acá también se reparte cultura, chiques. No piensen que solamente es vino, joda y cumbia. También se reparte cultura. Porque la verdad que el verano además se presta para leer. Eso estaba pensando, para leer con 32 grados a la sombra. Sobre todo, sí. Si te ganaste el vinito, bueno, tenés el vinito para acompañar. Yo al mate no renuncio. No. Así hagan 45 grados y al Mate sol. Siempre. Mate, caliente, mate, no tereré, mate, amargo. Así que leer y tomarse unos mates, quizás a la mañana, cuando todavía está un poquito más fresco, es una buena idea. Así que después de la media vuelta les cuento qué 2 libros vamos a estar sorteando entre nuestros oyentes y cómo tienen que hacer, que ya lo saben, es muy fácil. Así como dicen garren la pala, yo digo garren los libros que no muerden. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo
info@am530somosradio.com. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Vienes y te vas. La base son estos muchachos que están sonando en este viernes que arrancó el fin de semana en la 530. Y nosotros lo arrancamos con un café Bantú. Gracias, Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana y cada tarde. Probalo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 5896 2830 o a www.cafebantú.com.ar. En Instagram los encontrás como @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Si no tenés ganas de tomar café, tomate un mate. Aprovechá y hacelo con yerba la buena, porque no hay mejor yerba mate que la buena. Conserva siempre el aroma y sus propiedades de origen, manteniendo calidad y algo que es muy importante en esta época, precio. Elaborada con palo y polio, esto que siempre nos cuesta tanto decir, y que hay toda una discusión, un debate con los oyentes si es polio o poleo. Nosotros le decimos palo y polio, pero hay gente que dice, no, es poleo. Palo y polio, y además, ojo, es apta para celíacos, porque yerba la buena es libre de gluten. Con yerba mate la buena, toma mate y seguí escuchando la 530. Toma mate con chocolate. Ahí está, y la buena. 11 3200 530 para que nos dejen mensaje. Te dijimos, traíamos libros para sortear entre nuestros oyentes después de las 19 horas y te vamos a presentar. Tenemos 2 libros para sortear y vamos a tener 2 ganadores, aunque se reparta un poquito la lectura, está bien. Son libros muy interesantes porque unen el entretenimiento de la lectura con la historia. Son libros que están vinculados a la historia, particularmente de América Latina, podemos decir, porque los franceses son latinos también. Uno muy interesante
escrito por José Gabriel Ceballos, es sobre el caso Goulart, daños colaterales. Habla este libro de la muerte de João Goulart, de Juan Django Goulart, el expresidente de Brasil. Goulart fue asesinado, murió, digámoslo así, murió en 1976 en una estancia de Mercedes, acá en Corrientes. Muchos atribuirían el hecho al llamado Plan Cóndor, concebido para asesinar a líderes de la izquierda sudamericana. En la presente novela se narran las consecuencias producidas por esta muerte en las vidas de dos personajes muy secundarios, un peón uruguayo de Django y el médico que certificó la defunción. El escenario principal, como decíamos, es en un confín de la Argentina profunda y buena parte de la acción se desarrolla en el contexto de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Muy recomendado este libro, El caso Goulart, daños colaterales, de José Gabriel Ceballos, esta historia novelada. El otro es muy interesante porque además es un tema muy poco conocido respecto a la historia de Latinoamérica. Es un libro escrito por Juan Francisco Martínez Peria y habla de Jean-Louis Bastei, que es el filósofo político inspirador de la revolución haitiana. La revolución haitiana, prácticamente olvidada en nuestras latitudes, fue la más radical de las revoluciones atlánticas de su época, y no solo fue la primera y única revolución de esclavizados triunfante en la historia, sino que además fue la primera independencia de América Latina, y además fue mucho más lejos que la de Estados Unidos y Francia al promover una genuina universalización de los derechos del hombre. Con su accionar insurgente, miles de africanos y afrodescendientes lograron alcanzar la independencia y hackear el sistema del mundo colonial, racista y esclavista moderno. Particularmente recomendado este libro, Jean-Louis Bastei, el filósofo y político de la revolución haitiana, escrito por Juan Francisco Martínez Peria, que además les va a permitir conocer una historia prácticamente secreta del siglo XIX en América Latina. Haití era colonia francesa y fue una revolución independentista, la primera, que además protagonizada totalmente por esclavos. Así que bueno, esos son los libros que vamos a estar sorteando hoy entre nuestros oyentes. Gracias, por supuesto, a Editorial Sicus, que es la que nos envía estos regalitos. 11 3200 0530. Quiero leer, y los tres últimos del DNI. 19 horas 13 minutos, contame algo del deporte. 13 minutos y medio, empatan San Lorenzo y Lanús 0-0. Hay un futbolista de un equipo grande que está queriendo volver al club de sus orígenes, pero no sabe cómo volver o cómo lo van a recibir. Estamos hablando de Marcos Rojo, que ya habló con Gustavo Costas para pedirle continuidad. Costas no se la aseguró, entonces Marcos Rojo levantó el teléfono, discó 0221, hola Verón, y pidió permiso. Y aparentemente parecería que Marcos Rojo va a ir a jugar a Estudiantes de La Plata. Hay un tema, porque Marcos Rojo quiere salir libre y Diego Milito le dijo, no, libre no te vas a ir, tenés que irte con una cláusula. Entonces están viendo si a Marcos Rojo le sacan esa parte de la cláusula o bien Marcos Rojo logra quedarse con el pase en su poder para poder ir a jugar a Estudiantes de La Plata. ¿Tiene contrato hasta junio o hasta diciembre? Hasta junio. Tenía. Y si no hablamos de Estudiantes de La Plata, tenemos que decir, como lo anticipábamos al comienzo del programa, que Juan Román Riquelme también puso la característica en su teléfono 0221, llamó a Verón y le dijo, quiero al rusito. ¿Quién es el rusito? ¿Quién es el rusito? Santiago Ascasíbar. Ah, mira, ¿cómo lo quieren ese muchacho? Sí, lo quiso River, lo quisieron varios equipos de Europa. La mamá, pero la novia, todo. También, pero aparentemente el que puso o el que pondría más dinero es Boca Juniors, que se quedaría con los servicios del ruso Ascasíbar, pero en esa operación entraría Brian Aguirre, es el que pidió. No se lo pueden
clavar a nadie. No se lo pueden vender ni al frutero de la esquina. A nadie, pobre. Mirá que se lo ofrecieron a Peñarol, a Nacional, lo ofrecieron en Brasil, lo ofrecieron en Perú. Por eso me río. No hay forma. Entonces no saben cómo sacárselo de encima, entonces dijeron, tomá, le damos a Brian Aguirre. Obviamente el mercado de pases va a cerrar la semana que viene. Ahora para taparnos la boca va Brian Aguirre Estudiante y sale goleador del campeonato. Tomá, Giles, viene. No me quería nadie, ahí tienen. Y sale campeón de la Libertadores. Claro, ahí está. Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que decide Juan Román Riquelme, si se pone de acuerdo con Juan Sebastián Verón. Lo cierto es que hay claras chances de que Santiago Escracíbar, el rusito para los amigos, sea nuevo jugador de Boca Juniors. Mira vos. Bueno, sería una buena incorporación, ¿eh? Sí, para Boca sí. Buena incorporación. 19 horas 16 minutos. Ustedes sigan escribiendo, al 11 3200 0530. Quiero leer, y los 3 últimos del DNI. Nosotros, mientras tanto, nos vamos a una nota con el concejal marplatense del Movimiento Derecho al Futuro, Gustavo Pulti, también exintendente de Mar del Plata, a quien le damos la bienvenida. Ahora, Gustavo, ¿cómo estás? Víctor Mastrangelo y Walter Pedraza te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarlos. Hola. Gracias, como siempre, Gustavo, por recibirnos para charlar un rato, por una información que trascendió en los últimos días, y sabemos que vos estás encima de ese tema, que es el abandono, si uno mira las fotos parece ya casi definitivo, de la obra de la planta compresora de gas de Las Armas, que es lo que en principio necesitaría Mar del Plata para tener un servicio adecuado. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿No estaba prácticamente terminada esa obra? Estaba avanzada en un 80%, lo acaba de denunciar el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, terminado en un 80% en 2023. Llegó el gobierno que no hace obra pública, suspendió la obra pública, y esto, que es un conducto fundamental para proveer de gas en el invierno a toda la costa atlántica, no solamente a Mar del Plata, está sin terminarse. Son las cosas en las que se denuncia, se visualiza, se testimonia la incongruencia de este modelo que promete modernizar a la Argentina a través del atraso. No hay ninguna posibilidad de que la industria, por poner un ejemplo, pueda desarrollarse normalmente sin tener un servicio de gas como el que corresponde. No hay ninguna posibilidad de que el turismo, estamos en una zona turística, pueda funcionar normalmente si no tiene el servicio de gas que corresponde. Sin embargo, han logrado esto que a ellos les reclaman sus prestamistas, en algunos casos pareciera que son socios también, que es no invertir en obras públicas, recortarle a las provincias además todas las transferencias de fondos que hacen falta, incumplir con leyes, como pasa con la provincia de Buenos Aires, que le han recortado cerca de 14 billones de pesos, recortarle a las provincias, no hacer obra pública, recortar los servicios de salud. En eso está basado esto que ellos denominan el modelo liberal libertario, pero en realidad es un tiro en los pies para la Argentina, porque lo que trae aparejado es justamente la incapacidad creciente de poder desarrollar un modelo productivo. Y hasta que ha llegado Milei, el mundo no ha descubierto, y después de Milei tampoco, un solo caso de progreso sin producción. Y el gas es una infraestructura fundamental para la producción. Gustavo, acá, además, estoy haciendo memoria, no estamos hablando de supuestos, estamos hablando de situaciones que ya ocurrieron. Si no me falla la memoria, el año pasado Mar del Plata tuvo un problema muy grave con el abastecimiento de gas durante varios días. Gravísimo, para zonas enteras de la ciudad. Y Mar del Plata ya venía con problemas, porque esta infraestructura no es como una generosa dádiva que se dispuso en su momento. Mar del Plata tenía limitada la expansión de su industria por falta de gas. Llevó muchos años, fracasaron algunas licitaciones, y finalmente esta se pudo poner en marcha y arrancó y funcionó y se llegó hasta un 80%. Se vivió con alivio porque era una restricción. Mirá, pasaban cosas como, por ejemplo, un edificio nuevo, se construye mucho en nuestra región, un edificio nuevo no podía habilitarse porque no se le podía habilitar el gas.
una industria nueva no podía instalarse porque no se le podía habilitar el gas. Esas son las cosas que nos han estado pasando, y esto pensábamos que se subsanaba con esta obra que fue de la última etapa del gobierno anterior, que celebrábamos mucho cuando se iban concluyendo los distintos momentos de la obra. Y finalmente, bueno, como dicen las canciones así de cierta época, llegó Milei. Y ahí en este caso sería paradójico, llegó Milei y mandó a parar. Y mandó a parar, ¿no? Sí. La verdad, Gustavo, que da la sensación, viendo las fotos, que más allá de que esté el 80% avanzada la obra, este abandono de 3 años no fue inocuo. Uno ve las fotos y ve caños oxidados, juntas rotas. O sea, da la sensación de que cuanto más demoren, mayor tendrá que ser la inversión para que eso pueda estar en condiciones. Ha pasado con varias cosas. El deterioro que produce el abandono es un costo adicional. O sea que cuando llegue un gobierno serio a la Argentina, que se proponga multiplicar la infraestructura productiva, un gobierno realista, un gobierno que tenga buenas relaciones con el mundo, cuyo resultado, las relaciones con el mundo, se mida en función del trabajo argentino que genere. Cuando venga un gobierno así, no es que va a empezar un día y va a completar el 20% que falta. Va a tener que reparar los daños que produce este abandono. Este abandono es caro para los argentinos, este abandono es costoso, y por sobre todas las cosas este es un abandono injusto, ¿no? No tuve oportunidad de ir a Mar del Plata en los últimos tiempos, pero sí muchas personas me han comentado que lo que se refiere a la infraestructura municipal, al estado de las calles, a la limpieza de la ciudad, etcétera, está bastante deteriorada. Da la sensación que el intendente, como socio político de Milei, sigue el mismo camino. ¿Cómo está Mar del Plata hoy, sobre todo para los marplatenses? ¿Cómo la ven en cuanto a los servicios que brinda y al estado de estos? Mira, una cosa es cómo está Mar del Plata en lo que atañe a la gestión municipal, y otra cosa a los marplatenses. Y a mí me gusta hacer el distingo, porque los marplatenses se preparan para generar mucho trabajo en el verano, para atender bien a los que nos visitan. Los marplatenses son expertos en gastronomía. Los marplatenses son expertos en panadería, te podés comer las mejores medialunas. La mejor, ¿verdad? Sin duda. Lo que ha seguido evolucionando a partir de la tradición de los viejos mesones de Mar del Plata, familias enteras que han ido de generación en generación progresando, y hay chefs internacionales que han salido de Mar del Plata. Podés comer los mejores pescados, podés comer los buenos asados, podés comer las mejores pastas. Y vas a tener el paisaje más bello de la costa argentina, porque es el único lugar donde se junta la barranca con un manto verde y desciende hasta el mar. En todos los demás lugares es planicie verde, planicie del mar o gran barranco, pero el descender de la última estribación de la Tandilla sobre el mar, envuelta en un manto de verde y piedra, es el único lugar de la Argentina. Eso es lo que pone la naturaleza, eso es lo que ponen los marplatenses. Luego, el gobierno municipal de Mar del Plata no ha puesto la higiene que necesita la ciudad, no pone las obras públicas, porque el libertario tampoco hace obras públicas que necesita la ciudad, con lo cual esa paradoja te la vas a encontrar. Vas a ir por una calle que está sucia y te vas a encontrar con un marplatense sonriendo que te atiende bárbaro. Esa es la situación que tenemos en Mar del Plata. Sí, yo quiero, no tiene específicamente que ver con lo que hablábamos de municipalidad, pero una recomendación para los que vayan a Mar del Plata, y supongo que vos, Gustavo, estarás de acuerdo. No hay nada, si tenés ganas de comer bien en Mar del Plata, seguro lo haces en cualquier lado, pero meterse para las calles de adentro de la ciudad, ir a comer a esos bolichitos, la mayoría de los cuales están atendidos por la familia, los hijos son los mozos, la madre son la que cocina, se come tan bien ahí, pero tan bien en todos lados, la verdad que es espectacular. Si hay algo recomendable de Mar del Plata, además de las playas y todo lo que se conoce, es la gastronomía local, donde van a comer los marplatenses. Y no quiero hacer nombres, pero estoy... los cerditos como se comen, es espectacular. Por ejemplo. Es espectacular. Por ejemplo, es muy lindo, es un orgullo para nosotros y es una alegría, y también es una expresión de la cultura, porque es donde a veces en los platos de la gastronomía se ve cierto eclecticismo que ha habido entre aquel inmigrante europeo
con algunas líneas de la cocina criolla, y se juntan y están y se ven y las podemos disfrutar. Belleza que tiene Mar del Plata y que tiene la Argentina, tan denostada por todos estos, tan criticada, tan desacreditada, ese vector de intención de bajarnos la autoestima que ellos promueven, como si no tuviéramos nada de que tener orgullo. A lo mejor hay cosas que no han resuelto en el psicólogo oportunamente y la resuelven con mucha perversión después, claro, en la gestión de gobierno. Gustavo, hay otro tema que preocupa a los turistas que van a Mar del Plata y que se ha conocido públicamente, que es algo que yo no lo tengo claro, si es que los balnearios privados extendieron sus áreas o se redujo el tamaño de la línea de arena, pero hay varias playas de Mar del Plata que prácticamente se quedaron sin zona pública. ¿Qué es lo que pasó allí? Y sin accesos públicos. Ajá. Porque es el desequilibrio. Estamos en un gobierno que en zonas residenciales autoriza 35 pisos, en un gobierno que en medio del bosque de Peralta Ramos quiere quitar un barrio privado, cual es disparate, y es el mismo gobierno que ha dejado de exigir en los contratos que se restituya arena pública, que es una obligación que tienen los concesionarios, y que se respeten las proporciones de superficies alquiladas con carpa y de superficies de disfrute público por todos. Eso es parte de los descuidos y de los desniveles, de las inclinaciones que tiene el modelo de Milei. En el modelo de Milei, los seres humanos somos instrumentos de los mercados, y en un modelo nacional de vocación popular, los mercados son instrumentos de las personas, que es como debe ser. La verdad que por terminar la nota con una buena, tengo entendido, Gustavo, y te consulto a vos, si tenés la información, que el emprendimiento gastronómico que se pensaba poner en el Faro de Mar del Plata, un lugar que es centro de memoria, porque fue un centro de detención clandestina, la justicia lo frenó. ¿Esto es así? La justicia lo ha frenado. Y es un lugar de memoria, y como dijo el otro día un compañero que produjo un título hermoso en Página 12, dijo, a nadie se le ocurre abrir un café en Auschwitz. Totalmente. Bueno, pero vos decís por terminar una buena. Hay muchas buenas, hay muchísimas buenas. Grandes noticias buenas son que de rato se les cae la careta. Todavía la sostienen, pero se les cae la careta. Grandes noticias buenas son que Axel Kicillof ganó la elección de septiembre con un 47% y que se conduce a consolidarse como un líder con posibilidades de unificar el campo nacional, recrear la condición de una alternativa federal para el 2027. Otra cosa buena es que, así como no es gratis para la salud mental y física de la población esta experiencia liberal libertaria, tampoco es gratis para la conciencia. Tomamos otra conciencia respecto a la importancia de tener un gobierno argentino para los argentinos. Yo, en el fondo de mi alma, soy optimista, y la adversidad me hace sentir que, y todos los días, muchas veces por día, concluyo mis cavilaciones y charlando con compañeros y compañeras y con amigos y leyendo también, que el verdadero espejismo es creer que el pueblo argentino, el glorioso pueblo argentino, va a bajar la cabeza ante estos tipos. Argentina se va democráticamente a reconstituir como movimiento político, y vamos a salir adelante, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, Gustavo. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Era Gustavo Pulti, concejal marplatense del Movimiento Derecho al Futuro y exintendente de la ciudad de Mar del Plata, comentándonos respecto a la realidad de lo que vive hoy Mar del Plata y a los problemas con los servicios, con el abandono de los servicios tanto del municipio como del gobierno nacional, que tiene en un 80% terminada, se la dejó Alberto Fernández, ¿no? Se la dejó el gobierno anterior, la planta compresora de gas de Las Armas, que permite solucionar el abastecimiento de ese servicio, no solamente para Mar del Plata, para toda la costa atlántica, y el gobierno de Javier Milei la abandonó
esto cada vez está más destruido, oxidado, se ven en las fotos que nos mandaron la oxidación de los caños. Si bien las armas no está sobre la costa, el salitre que vuela a kilómetros de distancia, está relativamente cerca del océano, es un enemigo brutal de los caños si no le hacen mantenimiento. Imaginen eso, 3 años abandonado. Bueno, así está, hasta los tejidos que lo rodean están oxidados, creo que ya ni el pasto están cortando. Eso es el gobierno de Javier Milei, que tiene consecuencias directas, lo decíamos con Gustavo Pulti. El año pasado Mar del Plata estuvo, creo que 1 semana sin gas, sí. En el caso de las estaciones de GNC, varios días más que no tenían gas para prestar servicio, porque precisamente esta obra nunca se hizo, y cuando Mar del Plata se llena de gente, los servicios se desbordan, principalmente estos que no están preparados para temporadas buenas. Esta temporada no fue tan buena, pero igual hace que aumente la población de Mar del Plata y los servicios en algunos barrios se empiecen a resentir, tanto el de gas como también nos comentaban ahora acá por privado, el del agua, también hay problemas con el agua allí. Tírame una del deporte y nos vamos a la tanda. Me voy a tener que dedicar a la política. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué pasó? 31 del primer tiempo, ajá. Rodrigo Castillo y Carlos Izquierdos le dan la victoria parcial a Lanús 2-0 sobre San Lorenzo. Era la ceñita que te estaban haciendo allá de producción. Pero yo tengo el monitor acá lo estamos viendo. 19:31, nos vamos a la tanda, recordándote, 11 3200 0530, estamos regalando libros, 2 libros, el caso Goulart, la muerte, digamos, no el asesinato, es novelado, de José Gabriel Ceballos, del expresidente de Brasil, muerto acá en la Argentina, en Mercedes, durante la dictadura de Videla, y una historia de la revolución haitiana, la primera revolución latinoamericana, además protagonizada por esclavos. 19:32, tanda. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos, porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201
2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó, un lugar para visitar. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Para la gilada, metaguacha parece que es esto, según dice el doctor Diego Mayo. Lo que te queremos decir nosotros es que tu suscripción es imprescindible para que la comunidad de la 530 siga siendo posible. A los que ya se suscribieron les decimos gracias y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a nuestra página y lo hagan. Sumate a la comunidad 530. Con tu suscripción tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro y a recitales, invitaciones a charlas, descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete y acompañanos. Es muy sencillo hacerlo, ¿eh? Entrás a www.am530somosradio.com, cliqueás en Asociate o en el banner que te lleva a la página de nuestra comunidad, elegís la suscripción que mejor se ajuste a tus posibilidades económicas, apretás el botón Unirme y listo, ya sos parte de la comunidad AM530. El alias es muy fácil, Radio AM530, y si tenés alguna duda, nos escribís al 11 64 19 16 50 o nos mandás un correo electrónico a info@am530somosradio.com. Muchos mensajes de nuestros oyentes, los voy abriendo ahí, sin red, vamos. Buenas tardes, compañeros de la 530. Quisiera participar del sorteo de los libros que auspicia La Vuelta. Soy Juan de San Martín y nos manda los últimos 3 del DNI. Alfredo nos dice, quiero leer. Desde ya, gracias por el programa que hacen y la posibilidad además de una buena lectura. Aguante la Radio de las Madres, nos dice Alfredo desde Ciudad Evita. Buenas tardes, el concejal marplatense es de Unión por la Patria, no del Movimiento Derecho al Futuro, como dice el Zócalo. Él nos dijo que era del Movimiento Derecho al Futuro, no sé. Gustavo Pulti es del Movimiento Derecho al Futuro. Más allá de la adhesión al MDF. O sea, nosotros presentamos al entrevistado como él nos dice que lo presentemos. No elegimos nosotros la forma de presentarlo. Él nos dice, nosotros la producción le pregunta cómo querés que te presentemos y el entrevistado nos dice. Y Gustavo Pulti nos dijo, soy concejal
del movimiento Derecho al Futuro. Por eso lo presentamos de esa manera. Este mensaje por supuesto, se refiere a la entrevista recién terminada. Quiero leer, dice Mariana, que no nos cuenta de qué barrio es, pero sí nos manda los 3 últimos. Acá nos mandan cosas para que veamos. Juli, gracias. Hola, soy porteño. Vivo hace 10 años a poco de Mar del Plata. Voy más o menos una vez por semana. El nivel y ritmo de devastación es difícil de contar. La mugre, las calles destruidas y el negocio inmobiliario en las zonas de valor comercial que arrasa con el patrimonio arquitectónico es lo único que existe ahí. Los marplatenses votaron a un tipo que no le importa Mar del Plata, ni siquiera residía ahí y ahora se fue, y antes habían votado a Arroyo, que era un impresentable. Un desastre todo, nos dice Patricio, desde allí cerca. Ana María Sibori nos manda un mensajito y nos recuerda que hoy es el aniversario del copamiento del regimiento militar de La Tablada por parte del movimiento Todos por la Patria. Acá hay uno para vos, Carlitos. Este para vos. Hola amigos, yo acá tomando mate con 35 grados de calor en Rosario y limpiando la pileta. Pero cuando entre me tomo una cinar y vamos Newell, dice Cristina desde Rosario, pasándola difícil, 35 grados. Hola Víctor y equipo, quiero libros sobre el filósofo de la revolución de Haití, sobre Jean-Louis Bastey. Soy Néstor de La Matanza. Pablo de Almagro nos manda entiendo que es una entrevista, ¿no? A Dugin, ¿no? Entiendo que es esto, con un resumen respecto a las relaciones entre Estados Unidos y China. Después lo vamos a ver. Es alguien que merece ser escuchado, Alexander Dugin. Miguel de Becar nos dice, para la vuelta completísima, quiero leer 3 últimos del DNI, nos manda sobre todo el libro de Haití. Mirá, está muchos interesados sobre el libro de Haití. Habrá azotes, nos dice. No abrazotes. No, habrá azotes. Habrá azotes. Roberto Cardoso nos manda un mensajito de audio. Roberto, escribí porque no tenemos chance todavía de poder escucharlo acá al aire, el mensaje. Quiero leer, nos dice Carlos Pagano. Hola, Mastrangelo y equipo, quiero leer, nos dice María Inés de Lomas de Zamora. Buenas tardes, compas, quiero leer. Che, todavía tienen tiempo, pueden seguir escribiendo al 11 3200 0530. Nos mandan mensajito, quiero leer los 3 últimos del DNI y se pueden llevar el libro de Juan Francisco Martínez Peria sobre la revolución haitiana o el libro de José Gabriel Ceballos, la novela de José Gabriel Ceballos sobre la muerte de Joe Goulart en la Argentina en el año 76, Daños Colaterales, se llama, muy interesante también esta. Daniela de San Martín nos dice quiero leer, Andrés nos dice lo mismo, quiero participar del sorteo, quiero leer, nos dice alguien que por el número de teléfono Rosana no es de Buenos Aires, porque tiene una característica larga, 2364. Después contanos, Rosana, de dónde nos estás escuchando. Otra Rosana, de Vicente López en este caso, también nos dice que quiere leer. Maximiliano de Caballito nos dice que quiere leer el libro de Peria sobre la revolución haitiana. Quiero leer, dice Alfonso de Colegiales. ¿Qué lo parió? ¿Qué audiencia tan lectora que tenemos? Eso está bueno. Hola Víctor, es polio, nos dice Pau de Olavarría, que de esto la juna lunga, y esa canción, Viene si te vas, la hacían los Sicuris, una orquesta de niños de Olavarría. Es hermosa, acá regando la quintita. Saludos, Pau de Olavarría. Gracias, Pau, por estar siempre allí del otro lado de la línea. Y bueno, y siguen llegando mensajes. Adrián de Rosario. Adrián no sé si es de Newell, no nos dice. Dice, hola Víctor, escucho todos los días. Pulti se presenta como el SDF porque es uno de los Axelitos que le hacen la internita a Cristina y que trabajó en contra. Ya está, muchachos. Vamos a tratar de juntarnos, que acá el que está gobernando en Milei y en Mar del Plata que está gobernando en Montenegro y nos están haciendo mierda a todos. Así que vamos a pensar en juntarnos y en lugar de cortarnos la costilla entre nosotros.
Quiero leer, dice Marta de Florida Oeste, y quiero leer, dice Pablo de Lanús y Gilberto de Flores. Impresionante. Tírame una del deporte. Sobradas expectativas hay en el equipo Alpine, sabido es que se llevó a cabo hoy la presentación del monoplaza el A526 a cargo de Pierre Gasly, piloto número 1, y Franco Colapinto, el piloto número 2. Obviamente es con un motor Mercedes. Están realizando pruebas. La próxima semana se va a probar este auto en Jerez de la Frontera para encarar el campeonato de la Fórmula 1 que va a arrancar el último fin de semana de marzo. Palabra de Franco Colapinto, que se siente muy cómodo, que es otro auto que le ha encontrado la vuelta y que Franco Colapinto tuvo bastante que ver en la confección de la aerodinámica y en el estilo de manejo que van a tener los autos, porque quieren que Colapinto lo corra Pierre Gasly. Colapinto el próximo año pasa a ser el piloto número 1 de Alpine. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y lo será? ¿O decir que sí? La verdad es que dentro de todo, teniendo un auto más berreta, que hizo buen papel. Hizo mejor papel que Gasly. Por eso digo sobradas expectativas, porque ahora tienen un auto con mejor motor Mercedes, y escucharon más a los pilotos a la hora de armar el auto. Entonces me parece que Colapinto, palabra de él y palabra de Fabio Viatore, va a hacer un buen papel este año en la Fórmula 1. Bueno, veremos, esperemos que así sea. Y acá lo vamos a atender también, ¿no? Sí, siempre nos acordamos de él, no solo cuando choca, no sean mal pensados, porque ustedes dicen, lo fajan a Colapinto cuando choca, cosa que lamentablemente ocurre muy seguido, pero bueno, ese es otro tema. También lo celebramos cuando le va bien, cuando gana, y cuando los de su propio equipo lo boicotean, como lo hicieron en más de una carrera el año pasado, también lo dijimos, sí. Chicos, hay malas noticias con respecto a lo que está sucediendo en Chubut. Más allá de que el gobierno anuncia que ya están controlados los incendios, bueno, esto no es así. El fuego sigue vivo en Chubut, no se detiene. Hay varios focos de incendio que se mantienen activos. Ya se quemaron 30.000 hectáreas en toda la provincia. La administración libertaria sigue hablando de los mapuches y sigue hablando de que va a aumentar las condenas, pero la verdad que hoy lo que se tiene que hacer es enfocarse en ver cómo apagar los incendios. Esperemos que vuelva a llover. Llovió un poco, algo logró controlarlo, volvió a llover, pero los focos siguen activos y el gobierno lo único que le preocupa son los mapuches y no dice nada respecto al recorte de casi un 80% del plan de manejo del fuego que votaron en el Congreso ellos y sus colaboradores hace apenas unas semanas. 80% de recorte. No sé si viste, estuvo muy buena, A ver. la verdad. El domingo pasado la final de la Copa de África. El final particularmente... Sí, no quisiera ser el muchacho de Marruecos que la canchereó. Díaz se llama, ¿no? Sí. Díaz. Pobre, Díaz. Un nombre raro, ¿es español en realidad? ¿Qué es? Sí, bueno, pero la verdad patear un penal en una final No así. poder. Después de lo que había sucedido. Después de lo que había sucedido. Vamos a contar cómo es el contexto. Final de la Copa África, Marruecos. Local contra Senegal. Contra la Senegal. La verdad que todos éramos hinchas de Senegal. En su momento. Más que por Senegal, la verdad, en este caso, por Mané. Claro. ¿no? Que es Sadio Mané, que es un tipo espectacular. Es un crack en toda la extensión y el sentido de la palabra crack. Es un crack como persona, un tipo que gana fortuna. Lo que gana lo destina más a hacer obras benéficas en su país que a quedárselo él. Exactamente, ahora está en Arabia, creo que juega en el fútbol de la Liga de Arabia, gana fortunas, pero ya cuando estaba en el fútbol francés, exactamente, que ganaba fortunas en el Paris Saint-Germain, andaba con un teléfono que tenía la pantalla rota. Sí, ¿De acuerdo? De esta anécdota? Y le dijeron, ¿por qué andás con ese teléfono? Le decían, que tiene la pantalla rota, boludo, ganás, no sé, $500,000 por mes, ¿por qué te podés comprar el último año? Y el tipo le respondió, ¿y para qué? ¿Para qué lo quiero? Yo prefiero gastarme esa guita en hacer, como lo hace, un hospital o una escuela en Senegal, en mi país,
y no gastármelo en tirármelo encima, que a mí la verdad no me cambia nada la vida tener un iPhone a tener un teléfono que lo que me permite es comunicarme, que es lo que yo necesito. Bueno, en ese contexto en el que yo particularmente, la verdad, hinchaba por Senegal, minuto 91, gol de Senegal. Se lo anulan. Anulado porque supuestamente hay una falta en el área. Sale la jugada, ataca Marruecos. Digamos que hubo algo discutible, si fue penal o no fue penal. Algunos pueden decir que sí, otros que no. Querían que ganara Marruecos, obviamente. Penal para Marruecos. Minuto 95, penal para Marruecos. Era patear el penal y se terminó el partido. Los jugadores de Senegal se recalientan, entra el técnico a la cancha, se arma una discusión que dura 13 minutos, incluso con una parte donde Senegal dice que se retira de la final y se van para el vestuario. El único que se queda en la cancha es Sadio Mané, que dice, no muchachos, no importa, esto tenemos que jugar. Llega, en principio parece que llegara una orden del presidente de Senegal, que estaba en uno de los palcos, diciéndole, entre a la cancha y jueguen, no podemos hacer esto. Aparte, digo acá entre comillas, el gobierno de Senegal, que cambió y de ser durante muchísimos años pro-francés, hoy es gobernada por un panafricanista. Claro. Es decir, ¿no? Y así lo manifestaron además sus jugadores después de terminada la final. Vuelven los jugadores de Senegal a la cancha, siguen las discusiones, finalmente 15 minutos después se patea el penal. ¿Y cómo se llama? Ibrahim Díaz, ¿es que se llama? Lo vamos a buscar. Ibrahim Díaz. Ibrahim Díaz. Que es la figura, la estrella de Marruecos. De Marruecos. Lo picó el penal, pero no lo picó a lo loco Abreu. Se la alcanzó al arquero, a Maye, que no tuvo ni que forzarse en agarrar. La juntó del suelo. Se quedó paradito y venga con papá, dijo. La juntó del piso. La cara de ese pobre muchacho, del marroquí, que no sabía dónde meterse. Le deben haber sacado el pasaporte, le cambiaron la nacionalidad. Todo. Bueno, de hecho el técnico lo sacó. Claro. Para el alargue, porque a partir de ahí, como terminan empatando, hay alargue, lo saca a este muchacho. Y a partir de ahí, la verdad que se vio que el partido se lo llevaba a Senegal, con otro espíritu, con otra garra. Le logra convertir un gol a los pocos minutos y a partir de ahí la verdad que Marruecos fue un desconcierto. El único que salvó la plata fue Bono, que el arquero, que en realidad impidió que el resultado terminara siendo 3 o 4-0, porque salvó varias pelotas imposibles y Marruecos no tuvo una jugada de gol. No. Bueno, y en base a eso Marruecos pretende denunciar en la FIFA el retiro de Senegal de la final. Entonces, muchachos, son jugadores profesionales, tanto le haciendo eso, no puede en una final aparte patearlo así. Y lo otro que hicieron, que no trascendió tanto, porque imagínense, este escenario se daba durante los 90 minutos una lluvia torrencial. Pero torrencial. Los alcances, el director técnico de Senegal tuvo que mandar al arquero suplente de su selección, de Maye, a que cuidara la toalla, porque los alcanzapelotas marroquíes se la querían robar para que Maye no se pudiera limpiar la cara, no se pudiera secar. Y se arma una pelea que está filmada con el arquero suplente de Marruecos, de Senegal, cinchando la toalla de un lado y los alcanzapelotas cinchando la toalla del otro, mientras se jugaba el partido. Una cosa increíble. Solamente ahí pasa. Vos ponele que pasa solamente ahí. Pasan otras cosas en el fútbol. Bueno, en el fútbol sudamericano pasan otras cosas. En el fútbol sudamericano pasan otras cosas. La verdad, un estadio espectacular, la organización genial. Marruecos es una buena selección. En el fútbol son enfermos. En el fútbol son muy fanáticos. Casi como nosotros. Casi, sí. Yo te diría que lo viven muy a la sudamericana, el fútbol, los marroquíes. Tienen una generación excepcional. Y ojo que viene otra generación excepcional. Acaban de salir campeones del mundo sub-20. Sub-20, sub-17, tienen muy buena cantera. Sí. Tienen muy buena. Veremos que lo que sucede son los organizadores no de este mundial que se juega ahora, del próximo, junto con España, Portugal, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, qué sé yo. Bueno, hay como 50 países con Lo dijo Bilardo hace más de 40 años.
guarda con el fútbol africano. Guarda con el fútbol africano. Vienen creciendo mucho, está mejorando la situación económica de muchos países de África y están invirtiendo en eso. Y hay muchos hijos de inmigrantes que se fueron a Europa y que están eligiendo jugar por sus países de origen y no por el país donde nacieron. Exacto. Quizás el caso más particular que está clasificada a este mundial es Cabo Verde, que se clasifica al mundial y prácticamente el 80% de la selección de los jugadores no nacieron en Cabo Verde. Son hijos de caboverdianos. Así que realmente, si pueden ver el final, está en YouTube, está en todos lados, los últimos 5 minutos del partido y el alargue de esa, véanlo porque no tiene desperdicio. Ver las caras de los marroquíes, fue una suerte de maracanazo. Sí, totalmente. Ver la cara de los marroquíes que pasaron de la euforia más absoluta al llanto en las tribunas y después a la decepción, al punto de que cuando termina el partido la mitad del estadio estaba vacío. O sea, los marroquíes ya se daban cuenta que no había forma de que hicieran un gol. No había forma de que hicieran un gol. Vale la pena porque encierra también una serie de historias políticas detrás de esto. ¿Qué es Marruecos? ¿Qué es Senegal? ¿Cómo es el gobierno de Senegal? ¿Cómo influye ese sentimiento panafricanista tan importante que se viene despertando, sobre todo en el África negra, en el África subsahariana, y que tiene quizás su mayor representación desde el punto de vista político en Ibrahim Traoré, pero en todo el Sahel, y al que Senegal se suma no a través de un golpe de Estado, sino a través de elecciones, donde arrasa el panafricanismo, saca casi el 70% de los votos, o más, no recuerdo exactamente ahora de memoria, pero arrasó. Vale la pena, porque es una historia que va mucho más allá de lo que es específicamente el deporte dentro de la cancha. Lo que vale la pena ver, si tienen la posibilidad, yo no me olvidé de pasárselo a Dieguito, la conferencia de prensa de Guillermo Barros Echeloto, ayer. Muy caliente el entrenador y con justa razón de Vélez, porque ayer jugaban Vélez, Instituto y Vélez, y a los 5 minutos, Fernando Alarcón, futbolista de Instituto de Córdoba, le mete un planchazo a Matías Pellegrini a los 5 minutos del primer tiempo. Se tomó un ratito. Sí, que lo sacó de la cancha, Matías Pellegrini. La jugada pasó inadvertida, tanto para Andrés Merlos, estamos hablando de Andrés Merlos, que tiene sus antecedentes en el fútbol argentino, pero particularmente con Vélez. El tema es que Matías Pellegrini lo tuvieron que coser. Le dieron 2 puntos de sutura en la tibia, y el enojo de Guillermo Barros Echeloto viene a cuenta de que desde hace mucho tiempo él dice, y yo comparto con él, lo vienen perjudicando a Vélez. No hubo llamado del VAR, no hubo revisión ni siquiera de Andrés Merlos en la jugada en la que Vélez, en la última jugada, termina ganando 1-0, otra vez, y como año tras año viene sucediendo. Vamos a hablar mucho del arbitraje en el fútbol argentino, principalmente por protagonistas como Andrés Merlos y como Héctor Paletta, que estuvo ayer en el VAR, que no llamaron, o no lo llamó Paletta a Andrés Merlos para que revisara la infracción. Si ven la imagen, asusta. De hecho, le tuvieron que dar 2 puntos de sutura al futbolista de Vélez Sarsfield. Lo importante, que el futbolista está bien. Lo bueno es que Vélez ganó, y que Guillermo, es lindo escucharlo cuando está caliente a Guillermo, dijo que estaba cansado de que a Vélez lo trataran de la manera en que lo trata y que no iba a hablar más de fútbol por un tiempo. Yo no le creo, pero estaba caliente el mellizo. Estaba caliente y con razón, parece. Y con razón, sí. 19:58. A ver, un par de mensajitos más. Leonardo nos dice: quiero leer, tendré que aprender. Bueno, vamos, nunca es tarde. Olga de Villa Crespo también, espectacular. A ver, nos manda acá un mensaje: espectacular programa, dice programón, gracias por estar. Raúl Gargano de Bragado, y nos manda una poesía de Pier Paolo Pasolini que se llama Viva la Libertad, que se la recomiendo que la busquen, porque la verdad que está muy buena y se asocia mucho con estos tiempos, donde viva la libertad, así como decirse anarquistas, se volvieron en términos
absolutamente distintos a su sentido original, y la verdad que Pier Paolo Pasolini lo deja muy claro en esta poesía. Quiero leer, soy Roberto Cardoso, y bueno, y siguen los mensajes y nosotros... Te preguntan en... Sí, Perdón, a ver. Te preguntan en el chat de YouTube sí. Que confirmes a qué hora va a estar hoy a la noche Daniel De Vita en la Radio de las Madres. La verdad que no te sabría decir. A ver si Carlitos sabe. ¿Lo sabe? Va a estar Daniel De Vita hoy en la radio, nos preguntan el horario. Lo van a chequear. Vamos a chequear y se lo va a informar. Porque no, la verdad no lo sé, la hora. Lo que sí sé es quiénes se llevan los libros de la vuelta completa. Los libros: Caso Goulart, Daños Colaterales, novela de José Gabriel Ceballo, y El filósofo político de la Revolución Haitiana, de Jean-Louis Bastey, escrito por Juan Francisco Martínez Peria. Los ganadores son Horacio, tres últimos, 490, que es de Tigre, y la ganadora en este caso del otro libro es Irma 521, que no nos deja el barrio del que es o donde vive. Oriunda. Claro, del que es oriunda. Qué linda palabra. Hacía mucho tiempo que tenía ganas de escuchar la palabra. Nunca se dijo en radio. Oriundo. Está muy bueno, me gusta. Se nota que somos gente muy leída. 20 horas, nos vamos. Se termina la semana, se termina la vuelta completa. Nos reencontramos el lunes acá a las 18 horas. Gracias, Carlos Di Mare. Gracias, Santiago Martínez, Diego Mayo, Alan Martínez y todos los que estuvieron haciendo posible este programa. Gracias, por supuesto, Walter Pedraza. Nos vemos el lunes acá en el estudio. Seguramente ya con Andrea Recupero entre nosotros. Beso grande. Que pasen lindo el fin de semana. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En instantes, en AM530, estás por escuchar La Salmona.